borrarlo. La última parte, que el de Fisher, de nuevo, el lagrangiano, así se formula, ¿sí? Aquí si tienen una duda me van preguntando. A esto ustedes deberían llegar, si esto lo reemplazamos, por ejemplo, le ponen aquí 0,8 por 1,05 y esto lo reemplazan aquí y esto es 80, esto es 100 más 80 partido en 1,05, ¿sí? Esto deberían llegar a un valor, reemplazando el sistema de ecuaciones, van a llegar a que el consumo uno es 98, el consumo óptimo uno es 98 y el consumo 2 óptimo, ¿cuánto va a ser? Reemplazar esto en la restricción presupuestaria, va a ser súper simple. Y eso van a llegar a 82. Entonces, a la rápida, si el consumo uno es menor a 100, o sea, menor al salario uno, ¿qué es? Acreedor. Así de simple, porque esto es menor al salario uno, por lo tanto, si tú consumes menos de tu salario, vas a tener ahorro. Entonces eres acreedor. Listo. La 2 ya la vimos, está resuelta. La tercera, vamos a ver aquí de nuevo el efecto sustitución, que esto, vamos a hacerlo aquí. Entonces, ¿cuánto es el óptimo? El consumo uno, o sea, el consumo 2 va a ser igual a beta por uno más R por consumo uno. Y luego el consumo uno más el consumo 2 1 más R, va a ser igual al salario en uno más el salario nuevo de 2 más uno partido en R. Entonces, esto deberían llegar a ustedes, esto sería 0,8, ¿cierto? Por 1,06, ya no está este, ¿se acuerdan que era 0,05? Ahora 0,06. Y acá va a ser 100 más 130 partido en 1,06. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Esto qué implica? Aumentan valores futuros, disminuyen valores presentes, aumenta ingreso total. ¿Sí? Porque me subieron el sueldo, pero cambió esta condición en el mercado. Esa conclusión tienen que sacar y entender en las teóricas que le pregunten de Fitcher. Entonces, vamos con esto. Nos dicen cuánto sería. Debemos llegar a un consumo óptimo de uno y consumo óptimo de 2. Ustedes van a llegar a 124 y 105. Ahora, ¿qué pasa si nosotros graficamos esto? Primero que nada, vamos a graficar nuestra situación inicial. ¿Sí? Todo con azul. Nuestra situación inicial. Consumo uno, consumo 2. Nuestra restricción presupuestaria uno. Esto es R1. Y acá estábamos nosotros en 100 y estábamos acá en 80. ¿Sí? Bueno, el primer efecto es, pongámosle restricción 2. Y esto va a ser que W2 va a ser igual a 130. Si me suben el ingreso en el periodo uno o en el periodo 2, sí o sí el general me va a subir, ¿cierto? Entonces, acá mi sueldo se mantuvo. Mi sueldo del primer periodo se mantiene. O sea, va a seguir siendo 100, pero ahora este subió mucho más. Subió a 130. Y ahora, ¿qué es lo que pasa también? Estas son paralelas, si es que solo me hubieran subido el sueldo. Pero ¿qué pasa? Me cambiaron, los valores presentes valen menos. ¿Y cuáles son los valores presentes? Estos límites de aquí, ¿cierto? Y les voy a mostrar la fórmula. Este valor de aquí, ¿qué es? Es yo gastarme mi sueldo completo, o sea, mis 100 más yo haber pedido prestado mi salario, ¿sí? Yo haber pedido prestado esto. Los 80 significa si me consumo todo, si se dan cuenta aquí, va a ser cero el consumo en 2.
Si yo me consumo todo en el primer periodo, sería que me consumo todo mi sueldo y pido prestado con una tasa de interés traída a valor presente mi sueldo en dos. Ahora, ¿qué pasa si me suben el R? ¿Esto qué va a pasar? Si me suben el R, sube el denominador, entonces ¿cómo se llama? La fracción va a disminuir. Por lo tanto, este valor que hubiera estado aquí va a estar aquí. ¿Y qué va a pasar al contrario con este valor futuro? Sería el salario en el segundo periodo, comerme todo el salario en el segundo periodo más el salario en el primer periodo que no consumí nada y lo ahorré. Lo puse en un depósito a plazo, uno más R. Así que creció mi salario. Acá es traerme el salario futuro y traerlo a valor presente, o sea, se achica el número porque tengo que pagar el interés. En cambio, acá arriba a mí me pagan el interés porque yo estoy rentando mi primer salario. ¿Y qué pasa si me aumentan el R? Esto es una suma, una multiplicación, entonces aumenta todo esto, se va a desplazar así. Y acá voy a tener una nueva curva que aparte de desplazarse, va a estar conectada a este punto. ¿Sí? Y esto se llama efecto sustitución. Y esto de aquí se llama efecto ingreso. ¿Sí? Acá hicimos las dos posibles cuestiones. Eh, y acá ya les di lo óptimo. Y acá los óptimos ustedes tienen que compararlo. Por ejemplo, acá nosotros ya sabemos que pasó a ser deudor, ¿cierto? Porque consume más que el salario uno, por lo tanto, es deudor. Pidió prestado. ¿Sí? Entonces, deudor. Y ese es el análisis. Eso es lo más complejo de Fisher. Esto. Y acá le estoy combinando el efecto ingreso con el efecto sustitución. Le pudieron haber dicho, me subieron el sueldo en el segundo periodo nomás, me subieron el sueldo en el primer periodo. Y sería la curva en amarillo. O cambió la tasa de interés nomás. Entonces la curva en rojo. Pero en este cambio es la curva en amarillo con la que está en rojo. ¿Sí? Eso sería la respuesta. Y acá el último, lo voy a explicar de nuevo, un poquito más lento. Entonces, mi curva inicial aquí es esta. ¿Sí? Consumo uno, consumo 2. Esto era mi situación inicial, cuando yo siempre tenía una sola R. Y acá está mi ingreso, mi salario y mi salario en dos. Pero si a mí me dicen que la tasa de prestado, acuérdense, esto es deuda y esto es acreedor. O sea, yo lo presto la plata. Y esto se cumple así. Por ejemplo, yo pedirle a mi tarjeta de crédito es muchísimo más caro de lo que a mí me van a dar en un depósito a plazo en el mismo banco, ¿cierto? Por los riesgos, por todas estas cosas que tienen los bancos. Entonces, así funciona el negocio. Y entonces, si yo, el R prestado va a ser el que va a estar acá, ERP, en cambio acá va a ser el RA, ¿sí? Entonces, si acá va a ser alta, ¿qué significa? Esto era los valores presentes y esto los valores futuros, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo tengo una tasa alta, un RP alto? El valor presente, entonces, bajo valor presente, alto valor futuro. Si yo tengo una tasa alta, entonces el valor presente se va a hacer más chico, entonces va a estar más acá. Va a ser como así. ¿Y qué pasa si yo tengo una tasa alta? Entonces yo voy a tener un valor futuro más alto, valor futuro. Pero, debería ser así, ¿o no? Pero nada que ver, pues, porque acá me están diciendo que es una tasa más chica. Entonces, mi valor futuro va a ser así. No va a seguir el mismo comportamiento. Acá, valor futuro. Aunque podría estar igual acá, pero lo más importante es que no va a ser así recta, como debería ser. No va a ser uno a uno. Ahí, no. Esta se va a hacer más chica. Entonces, mi curva resultante cuando tengo diferentes tasas de interés, aquí consumo uno, consumo 2, salario 2, salario uno. Esto es así. Se van a encontrar el punto de intersección
Y acá yo voy a tener una curva más empinada y en esta más plana. Y esto con una R de ahorrador y esto con una R de que yo presto, que me presten. ¿Cómo se escribe la restricción? La restricción es si el consumo acá es mayor al salario, entonces la restricción va a ser uno más el consumo en 2 en valor presente con la tasa prestada igual, o sea, menor o igual a el salario más salario 2 uno más la tasa prestada. Caso contrario, si esto es menor o igual al salario, yo voy a ser acreedor, entonces la tasa que yo voy a aplicar en mi función va a ser esta, de ahorro, menor o igual W1 más W2, uno más RP. Este no es el igual, este siempre es menor. Y así me quedaría con mis tasas de tener diferentes tasas. Este es un ejemplo teórico, ¿sí? Que una vez en un certamen lo preguntaron y no lo pude responder. Pero eso. Y así termina Fisher. De nuevo, resumen. Lagrangiano, listo, encuentro el óptimo. Segundo, encuentro el óptimo, ya lo vimos. Tercero, vemos que si es acreedor o deudor en los gráficos. Y luego aplicamos efecto ingreso-sustitución. Y con eso concluye todo lo que es feature y ya vimos todo lo que es solo. Así que hasta ahí entra todo el certamen 2.